tomando un descanso de la tarea para publicar una historia rápida que me enviaron hace aproximadamente un año. Algo a tener en cuenta. Mi abuela siempre decía que mi bisabuela era una bruja. Esto sucedió cuando tenía 12 años. La abuela viene un día para pasar la noche. Se hace tarde y todos nos vamos a la cama. Mi habitación está al final del pasillo, la abuela está durmiendo en la habitación justo antes que la mía. Tengo problemas para dormir, literalmente despierto durante horas en la cama. De repente escucho pisadas fuertes, sonidos como si alguien corriera por el pasillo. Cuando las pisadas se acercan veo una sombra a través de mi puerta abierta que se mueve por el pasillo. Se detiene justo afuera de la habitación donde mi abuela está durmiendo, justo al lado de mi puerta. La sombra emite un ruido extraño, como solo muy fuerte. Mis padres salen corriendo de su habitación, papá tiene una pistola en la mano. Mamá ve la sombra y entra corriendo a mi habitación y me saca. El resto es un borrón para mí. Brevemente, los padres encontraron a la abuela muerta en su habitación. Para empeorar las cosas, descubrimos a la mañana siguiente que mi bisabuela también murió anoche. Murió en un terrible accidente automovilístico. Fue casi al mismo tiempo que todos vimos la sombra. Mi mamá llora cada vez que se menciona esta historia. La escuché decir que cree que mi bisabuela vendió su alma y el alma de mi abuela al diablo. Mamá ya ni siquiera se referirá a la bisabuela por su nombre y vendimos la casa un mes después. Aquí hay otra historia que compartí en un hilo de Black Dog que encontré originalmente aquí en /X/. Este es uno de los perros que crece en tamaño, como este Anon menciona. Mi abuela me contó una historia sobre un perro demonio en San Cristóbal y cómo se necesitó un sacerdote y casi todos los hombres con un arma del pueblo para derribar. Ella y sus hermanas lograron vislumbrarlo desde su balcón. La bestia siguió creciendo en tamaño y quemando los adoquines mientras caminaba. Así es como empezó. Al parecer, mi abuela y sus hermanas escucharon una fuerte conmoción proveniente de la parte sur de la ciudad. A los pocos minutos, unos hombres llegaron a su casa en busca de su papá, mi bisabuelo, y sus dos hermanos mayores. Los aldeanos les dijeron que se armaran y se apresuraran a bajar a cierta mansión en la parte sur de la ciudad. Un animal salvaje estaba aterrorizando a algunas mujeres. Mi bisabuelo les dijo a mi abuela y a sus hermanas que se escondieran, pero mi tía abuela las convenció de que salieran al balcón del segundo piso y vieran qué pasaba. Vislumbraron un animal del tamaño de un caballo envuelto en llamas verdes que seguían cargando contra la gente mientras los hombres lo seguían e intentaban derribar. Lo persiguieron fuera de la vista, pero mi abuela dijo que se sintió enferma después de verlo, casi como si no estaba destinado a ser visto, en sus palabras. Nunca conocí a mis tíos abuelos. Murieron antes de que yo naciera, pero todas mis tías abuelas confirman que también enfermaron, con fiebre y terrores nocturnos, durante los días posteriores al evento. La historia completa aparentemente involucró a una niña que quedó embarazada fuera del matrimonio. La pillaron intentando abortar al niño y su madre se enfadó muchísimo. Los dos comenzaron a discutir furiosamente, llegando incluso al punto de abofetearse. Según el recuerdo de uno de los sirvientes que trabajaba en esa casa, fue entonces cuando un olor extraño pareció llenar la habitación y un pequeño cachorro con los ojos hundidos apareció en la sala de estar. El animal emitió sonidos extraños y profundos en lugar de ladridos. La madre les dijo a los sirvientes que se lo quitaran de vista. Pero cuando los sirvientes se acercaron al cachorro, comenzó a crecer. Entonces su pelaje estalló en llamas verdes. Aquí es donde las cuentas se vuelven confusas. En este punto, la hija y la madre se desmayaron o, según otros, un empleado las llevó a un lugar seguro. Algunos dijeron que intentaron huir, pero que la mayoría de las manijas de las puertas estaban muy calientes, por lo que no podían abrirse. La bestia supuestamente solo gruñe y los mira, haciéndose más y más grande. Arde de rojo a azul, luego grita. Todos comienzan a gritar pidiendo ayuda. Los aldeanos afuera los escuchan. Las mujeres y los sirvientes preguntan por el sacerdote. Los hombres comienzan a armarse, y fue entonces cuando los hombres llegaron a la casa de mi bisabuelo. Aquí hay otra historia que encontré en /X/, sobre un posible encuentro nahual. La familia de mamá es de raza mixteca.
No solemos relacionarnos con nuestra familia indígena porque vivimos en California y ellos viven en Oaxaca. Cumpliendo 15 años, salgo a pasar un mes a Oaxaca con mi abuelo y mi familia. El abuelo es nativo y ha cazado toda su vida. También es un excelente rastreador. Él decide que quiere llevarme a cazar aunque nunca antes había usado un arma. Me muestra cómo disparar antes de irnos para que no esté del todo despistado. También debo mencionar aquí que me aterrorizan los búhos y siempre lo he sido. Me han atacado dos. Una vez cuando era un bebé y una vez cuando tenía 10 años. Tengo una cicatriz enorme en el cuero cabelludo por donde me atacó y perdí un pedazo de mi labio. El abuelo y yo nos adentramos en el bosque oaxaqueño. Escuchamos un ruido. El abuelo no puede identificarlo. Hace una pausa, escucha. Me dice que camine hasta que esté unos 50 metros delante de él y luego pare. Dice que lo hará. Ayúdanos a localizar de dónde viene el sonido, no sé si nunca he cazado. Nervioso, pero un poco emocionado también. Nos movemos lentamente, más y más profundamente en el bosque tan silenciosamente como podamos. Una niebla profunda se extiende, y yo significa profundo, está en todas partes. No estoy seguro de qué hacer. Después de caminar los 50 metros me agacho detrás de unos arbustos y espero. Después de un rato, grito, abuelo. No hay respuesta. Estoy allí por un tiempo y el abuelo no aparece. Llega al punto en el que empiezo a entrar en pánico. En ese momento aparece una lechuza. Una gran lechuza blanca adulta, me asusta como una mierda. Aterriza en una rama cercana. Indica mi miedo a los búhos. Me estoy volviendo loco. Escucho la voz de mi abuelo en ese momento. ¿Anón? Me levanto, abuelo. No responde, solo sigue llamando mi nombre. Aunque su voz se está acercando. El búho comienza a moverse en la rama, moviéndose de un lado a otro como si lo hiciera. Escucho la voz del abuelo llamar de nuevo, pero esta vez me doy cuenta de que suena raro. Sintiéndome seriamente asustado ahora, decide permanecer en los arbustos. La voz del abuelo se acerca cada vez más. De repente está muy cerca, y veo algo pasar a través de los arbustos, pero la niebla es súper densa. Solo puedo decir al principio que es algún tipo de animal, entonces puedo distinguir lo que es. Un tapir, relacionado con la foto. Me siento abrumado por el miedo por alguna razón, un poco comenzando a llorar. El tapir levanta la cabeza como si estuviera oliendo el aire. Pero luego abre la boca. ¿Anón? Me estoy poniendo incómodo aquí solo escribiendo esto. Instantáneamente pienso en disparar a esta cosa, pero todavía soy bastante inútil con una pistola. Jugando con ella, el tapir se acerca. En este punto el búho está haciendo todo tipo de ruidos, suena como si chillara. El tapir mira al búho. Y vuelve a llamarme por mi nombre mayor que el búho deja de chillar de una vez y gira la cabeza para mirarme. De repente se sumerge y comienza a arañar los ojos del tapir. La sangre vuela por todas partes, es de color negro oscuro, casi como tinta china. Eso es suficiente para mí. Salgo corriendo y escucho al tapir empezar a perseguirme. Puedo escuchar que el búho todavía lo ataca. Todavía dice mi nombre, pero la voz suena diferente ahora, muy aguda. Escucho un crujido y miro hacia atrás mientras corro. El tapir tiene al búho en sus mandíbulas, el búho parece muerto. De repente el abuelo está corriendo hacia mí. Dispara al tapir, dispara 2 tiros, la sangre de tinta negra va por todas partes, pero el animal no baja. Su voz se hace aún más fuerte, el abuelo sigue disparando. Finalmente gira y corre hacia el bosque. El abuelo me revisa y luego vamos al lugar donde le dispararon al tapir. Vemos 2 balas en el suelo cubiertas de sangre. El abuelo dice que no era un animal. Recoge el cuerpo del búho blanco y dice, esto tampoco era un animal. Dice que era un pariente nuestro, pero ya se ha ido. Lloré en el camino de regreso a casa y el abuelo les contó a todos lo que pasó. Hicieron un pequeño ritual y el abuelo me mostró una fotografía enmarcada de su hermano. Él cree que él estaba controlando la lechuza, fue él quien me salvó. Nunca volví al puto Oaxaca. Ope aquí.
Esa no es mi historia. Es algo que encontré hace un tiempo. Aquí hay 2 historias sobre aves asociadas con lo sobrenatural que encontré en /x/. Me gibro aquí. En los pueblos pequeños hay muchas historias de personas que se encuentran con animales de tamaño inusual que hacen cosas raras. La abuela solía vivir en esta casa de mierda en un pueblo pequeño. Tenía mal genio, no le tomaría mierda a nadie. Una noche oyó algunos sonidos provenientes del patio trasero. Patio trasero rodeado por una cerca, por lo que es difícil para la gente entender en. Mi mamá, una niña en ese entonces, estaba muerta de miedo, ya que vio que era una especie de pájaro muy grande. La abuela la mandó a dormir inmediatamente y salió. Era difícil de ver porque estaba muy oscuro, pero ella lo describió como un pavo inusualmente grande, del tamaño de un caballo pequeño. Sus ojos brillaban de color verde. Los animales normalmente se estremecen si caminas hacia ellos, este no. La miraba fijamente, respirando con dificultad, como si estuviera furioso. Mi mamá vio lo mismo cuando era pequeña. La abuela les dice a los niños que corran a sus habitaciones. Sigue detrás de ellos y coloca unas tijeras abiertas debajo de sus camas. Ella grita, «Es una bruja, es una bruja. Es una bruja, es una bruja». Los niños están cagados de miedo. La abuela les dice que se queden en la cama y se mantengan alejados de las ventanas. Pájaro enorme sigue dando vueltas por la casa, de vez en cuando posándose en el árbol. La abuela y la tía abuela le gritan mierda, diciéndole que las deje en paz. La abuela comienza a rezar y leer la Biblia. La tía abuela enciende veladoras, esas velas con imágenes de los santos en ellos. El pájaro vuela. El fuego se apaga. Finalmente todos se acomodan y se van a la cama. ¿Qué tal, amigos? He estado viviendo en la ciudad de Oaxaca, México, durante algunos años y he aprendido algunas historias. La mayoría de ellos son de mis compañeros de banda o amigos que son muy cercanos. Así que este tipo de la banda siempre tiene experiencias paranormales, todo el grupo cree que atrae sucesos extraños porque siempre le han seguido cosas raras. No he escrito en inglés durante algún tiempo, así que lamento los errores. Nos referiremos a mi amigo como Manu. Manu solía ir al conservatorio de música en una pequeña comunidad llamada Tlahuitoltepec, un pueblo en las montañas al norte del estado. El lugar es bastante tranquilo, solo va a la escuela, toca música, bebe con su compañero de cuarto, etc. Él y su compañero de cuarto se aburren un día, así que tienen la loca idea de convocar al diablo y hacer un pacto con él. Los homies quieren ser estrellas de rock. Buscan en internet algunos rituales básicos de magia negra, obtienen algunas velas, hacen un pentagrama, matan un tipo de mierda de gallina. Proceda a hacer las obras y comience a orar para que aparezca una deidad y les conceda sus deseos. Pasa un tiempo y no pasa nada. Lástima, hermano, lo que sea, vamos. Tan pronto como comienzan a levantarse y están a punto de salir, la niebla comienza a asentarse. De repente ven un perro negro salir trotando del bosque justo cuando la niebla los envuelve. Cuanto más se acerca el perro, más grande se vuelve. Nope, JPG. Amigo y su compañero de cuarto lo reservan de regreso a su casa y se ponen cara de mierda para sobrellevar el miedo. Eventualmente abandona la escuela, no puede soportar la presión de lo que sucedió y regresa a la ciudad para continuar sus estudios aquí. Uno pensaría que las cosas terminan ahí, pero se vuelve más extraño. A Frien siempre le han sucedido cosas raras, el tipo de cosas raras que son realmente sutiles y que no se pueden precisar. Pero después del ritual, empiezan a aparecer cosas extrañas. Manu comienza a escuchar cosas que se arrastran por encima de su habitación, pero eso es imposible, literalmente no hay nada allí y suena como si alguien estuviera moviendo una silla de metal. Constantemente va a revisar, pero no hay nada más que el piso desnudo. Se encoge de hombros pero comienza a sentirse incómodo. Una noche siente curiosidad y escucha una canción de black metal super heavy, pero no le gusta mucho, así que decide poner otra música y luego irse a dormir.
Se despierta alrededor de las 3 a.m. por sus parlantes absolutamente a todo volumen la pista de black metal previamente omitida justo donde la cortó. Mierda, qué carajo. Casi se caga en los pantalones y procede a apagar la música y tratar de no asustarse. No dormir. Avance rápido. Unas semanas mayor que Manu todavía está bastante conmocionado por todos los incidentes anteriores, pero es un tipo bastante tranquilo, por lo que lo maneja bastante bien. Una noche se está relajando en su sala de estar, que tiene una ventana que da directamente a la calle. Hay un jardín de infancia al otro lado de la calle y el vecindario no es el más seguro, pero ha crecido allí toda su vida, así que nada más que la cruel realidad ha sucedido allí. Hasta esa noche. Está tocando la guitarra unas horas hasta la 1:30 a.m. cuando de repente escucha lo que parece ser una niña hablando afuera. Hermano, es más de la 1 en un barrio de mierda, WTF. Va a la ventana para ver qué. Pared de jardines de infancia y cánticos en lo que de ninguna manera puede ser español. Ella no está jugando, está haciendo algún tipo de ritual. De repente, él ve a un hombre y una mujer vestidos con túnicas negras pasar junto a ella y llamar a la niña para que se una a ellos. Los tres caminan hacia la oscuridad junto al jardín de infancia. Manu se asusta y termina la noche. Al día siguiente sale a revisar el jardín de infancia y encuentra una enorme serpiente seca en la acera. Aquí hay otra historia relacionada con los nahuales en la que los amigos se encuentran con un burro extraño. Un conocido mío me contó hace mucho tiempo sobre su encuentro con un nahual. Recientemente había habido una serie de robos en la ciudad donde vivía mi amigo. Alguien andaba robando ganado, cerdos, en su mayoría. Así que él y algunos vecinos se reunieron anoche para ver si podían atrapar al ladrón, cuando vieron algo extraño. Desde su puesto de observación, pudieron distinguir un pequeño camino rural que conducía a la siguiente ciudad. Caminando por este pequeño camino había un burro solitario con 2 cerdos atados a su espalda. Obviamente, esto era sospechoso, y el grupo de jóvenes abandonó su puesto de vigilancia para atrapar al burro y recuperar los cerdos robados. Pero cuando se acercaron, el burro habló. «Por favor, déjame ser». Sin esperar esto, el grupo se asustó un poco y reaccionó violentamente. Algunos agarraron palos grandes para golpear al animal, otros le arrojaron piedras. El burro empezó a suplicar. «Por favor, para. No me lastimes más. Ustedes son buenos chicos, así que déjenme ir a casa». Ignoraron su por favor y le aseguraron al burro que tenían la intención de matarlo, por lo que el burro se identificó como un hombre del pueblo vecino, e incluso reveló su nombre. Mi amigo no lo hizo. Quiero que me diga el nombre del hombre. Si me dejas ir, voy a invitar a todos a comer a mi casa mañana. Por este punto el evento era demasiado surrealista para ellos, por lo que solo aceptaron la oferta. Muy bien, debería llegar alrededor del mediodía. El burro les dio instrucciones y el grupo de chicos lo soltó. Al día siguiente, todos se reunieron y siguieron las instrucciones del burro, que los llevaron a una casa en el pueblo vecino. Al llegar allí, fueron recibidos por un hombre que se parecía a cualquier otra persona de la ciudad. Él fue muy hospitalario y les sirvió todos los platos de comida, agradeciéndoles a todos por no arruinar su tapadera. El hombre dijo que era un carnicero, y esa fue la razón por la que robó los cerdos. Quería que su negocio prosperara. Creo que mi amigo dijo que al principio intentaron chantajearlo, pero al final decidieron guardar silencio. Pero no antes de obtener algunas respuestas. Soy un nahual. Un nahual es un cambiaformas en las historias mexicanas. Los jóvenes curiosos le preguntaron cómo es capaz de cambiar de forma. Para transformar, debo estar en una habitación que esté completamente vacía excepto por algunos frascos que contienen los huesos del animal en el que quiero convertirme. No más detalles. Dijo que aprendió esta habilidad de alguien, pero no quiso decir quién ni cuándo. También hay otros. Algunos de ellos usan este poder para secuestrar a niñas. O hacen lo que alguien les paga por hacer. Una historia sobre un posible nahual y otra sobre duendes. Un pequeño pueblo de mierda en México en los días de la Revolución. Las vacas, cabras y pollos del pueblo siguen desapareciendo mayor que la mayoría de la gente piensa que son los bandidos que se van con el ganado en noche. El bisabuelo se está cansando de perder animales.
Pasa el rato junto a su corral toda la noche para poder atrapar a los bandidos y golpearles el trasero. Finalmente oye un susurro en los arbustos. Un bocadillo enorme del tamaño de una anaconda se desliza fuera de los arbustos y agarra una de las cabras. El viejo corre hacia él y comienza a cortarle la mierda con su machete. La serpiente se escapa de allí. Al día siguiente, un anciano sospechoso de ser un brujo fue encontrado muerto con heridas de machete en todo el cuerpo. No más animales perdidos. Lástima que no heredé sus bolas. Mamá nos contó una historia de cuando mi abuela tuvo un encuentro con un duende. La abuela recientemente dio a luz a uno de mis muchos tíos. Está en su sala de estar relajándose. La puerta de entrada está un poco abierta para que entre la brisa. Tío bebé abrigado durmiendo en el sofá. La abuela tiene los ojos cerrados. Oye algo. Abre los ojos para ver a este pequeño cabrón azul, duende, que va a arrebatar al tío bebé. La abuela se acerca y lo agarra de los brazos del pequeño duende y corre al dormitorio gritando. Cierra la puerta. El duende sigue golpeándolo, gritando que quiere a mi tío. Ha habido otras historias, pero realmente no puedo recordarlas con demasiada claridad. De Yucatán. Una historia posiblemente sobre aluxes, chaneques. Un grupo de amigos decide salir al campo. Uno de ellos tiene una casita ahí fuera. Pasan el día hablando, contando historias y simplemente pasándola bien. Alrededor de las 4 de la tarde, deciden que quieren explorar el campo. Mientras caminan, uno de ellos dice que siente como si alguien le estuviera arrojando piedras. Nadie sabe de qué está hablando, no escuchan a nadie arrojar nada. Insiste en que siente que lo golpean piedras pequeñas. De repente, escuchamos una risa aguda que venía de todo nuestro alrededor. La risa se hizo cada vez más fuerte, se volvió ensordecedora. Apresurarse a regresar a la casa y la risa se apaga. El tipo que estaba siendo golpeado por los guijarros afirmó que no oír algo. De repente suena como si alguien estuviera tirando piedras a la casa. Miramos afuera, nada toca la casa. Pero podemos escuchar las piedras golpeando las paredes y rebotando. Salir de la casa e ir a nuestros autos, conducir de una puta vez allí. Uno de los autos se pincha. Son alrededor de las 7 p.m. en este punto, y oscureciendo. Mientras cambiamos la llanta, vemos un montón de ojos, brillando como ojos de gato, mirándonos desde afuera en las áreas más oscuras. Cambio la llanta y salgo lo antes posible. Llego a casa y encuentro una piedrecita en mi bolsillo. Fucking aluxes. Tengo otra historia. Conocí a un hombre que solía andar por pueblos rurales enseñando a hablar español a personas de habla maya. Durante sus viajes, escuchó historias de cosas, me contó muchas de esas historias, aquí va una. A hombre que vive en una granja, en una casa grande. Un pequeño granero en las afueras. Un día oye sonidos extraños en el granero, pero en el momento en que entra en el granero está en silencio. Sucede todos los días durante 2 semanas, hasta que el hombre se cansa de eso. Agarra un viejo rifle de culo, todo lo que necesitaba era una bayoneta y se parecía a uno de esos rifles estándar del Imperio Británico. Se sienta en una ventana de su casa mirando el granero, esperando. Comienza a escuchar la respiración. A pesar de que la luz sobre él está encendida, comienza a parecer que se vuelve cada vez más tenue. De repente, todas las luces de la calle se encienden a la vez mayor que el coche de mi amigo aparece para recogerlo, entra y se va. Aparentemente hay un brujo que puede hacer que las luces se apaguen así. Lo hace cuando quiere eso para robar mierda de otros pueblos, pero no suele herir a la gente. Sin embargo, la gente dice que la presencia del brujo atrae la atención de otras cosas. Dicen que su poder le arrastra cosas malas. Este es muy inquietante en mi opinión. Quizás un nahual, o quizás algo más. En la época en que Nuevo León era todo campo, mi abuela era una niña, tal vez de 7 años. Ella,
Su hermanita, su padre y su madre, mi bisabuela, vivían juntos en una casita en medio de la nada. Un día se estaba poniendo el sol y mi abuela jugaba cerca de un árbol mientras mi bisabuela lavaba la ropa. Mi abuela trepó al árbol y encontró un pájaro enorme casi tan grande como ella. Ella lo miró, sorprendida, por un momento, antes de que hablara. «Cuidado, tú». Mi abuela se sorprendió y lo único que pudo responder fue, ¿qué? El pájaro no dijo nada más. Mi abuela, aturdida, se bajó del árbol pero no apartó los ojos del pájaro. El pájaro también la observó todo el camino hacia abajo. Entonces mi bisabuela llamó a mi abuela y le dijo que entrara a la casa porque estaba oscureciendo. Mi abuela así lo hizo, pero no le contó nada de lo sucedido, pensando que tal vez se lo había imaginado todo. En ese momento, mi bisabuelo siempre llegaba muy tarde del trabajo, por lo que solo había 3 en la casa, mi abuela, mi bisabuela y la hermana de mi abuela, solo una bebé en ese momento. También tenían un perro llamado Chaquiras que dormía afuera. Bueno, cayó la noche y se fueron a dormir esperando a mi bisabuelo. Dormían en el suelo y mi bisabuela puso al bebé entre ella y mi abuela. Después de un rato se despertaron porque el perro ladraba. Sonaba como si estuviera en una pelea con otro animal. Ese animal era el pájaro que mi abuela había visto en el árbol. Mi bisabuela tomó un machete y comenzó a golpear al pájaro. Cuando abrió la puerta, el pájaro cargó dentro. Parecía estar tratando de alcanzar al bebé y siguió avanzando hacia él a pesar de los golpes de machete. Después de una lucha encarnizada, mi bisabuela logró hacerse con el pájaro de la casa. Voló hacia el árbol donde mi abuela lo había visto por primera vez y comenzó a reír a carcajadas. Mi bisabuela se quedó en el marco de la puerta por si el pájaro intentaba entrar de nuevo, pero no lo hizo. Horas después llegó mi bisabuelo, mi abuela y mi bisabuela le contaron lo sucedido. Sacó su revólver y con un trozo de franela roja salió al árbol donde habían visto al pájaro. Ató la franela alrededor del árbol y comenzó a rezar el rosario al revés. Al rato, el pájaro cayó al suelo y mi bisabuelo vació los 5 tiros de su revólver y luego regresó a la casa. Cuando el pájaro cayó, parecía seco, como una cáscara. A la mañana siguiente descubrieron que el cadáver del ave no estaba allí. Había algunas plumas en el suelo pero nada más. Tiempo después, descubrieron que en una propiedad cercana, una pareja que acababa de tener a su bebé se despertó en medio de la noche y solo encontró la piel de su hijo. Sin sangre, sin carne, sin huesos. Solo la piel.